Hey, Hello. estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana, Yay. Serenciu Llamas, y un vasco, Iván Cantero, hablarán de cosas que les interesan o les han llamado la atención lo suficiente como para narrarlo en este podcast episodio, si no me equivoco, porque ya tengo un baile de episodios que flipas, creo que estamos en el 19. 19. Oh, Exactamente. yes. Eso quiere decir que en nuestro siguiente episodio tendremos un especial, un top. Un Yes. top 10 de vete a saber qué cosas, que durará un poquito más y que si lo quieres y si te gusta el podcast, ya desde el principio del podcast te animo a que te suscribas en la plataforma en la que Así nos que hoy escuches. es 7 de julio. Y hoy están los Old Time Spooks tocando en Vitoria-Gasteiz. Por si usted tiene tiempo, vamos a verlos. Pero para cuando toque, cuando se publique este podcast, no sé si ya... Bueno, más, igual sí. Igual Hoy es 7 de julio. Sí, ¿No ok. estás escuchando? A mí los viajes temporales me agotan, me agotan la cabeza. Pues yo pensé que te gustaban los viajes Sí, temporales. me gustan mucho los viajes temporales, pero me agotan y me vuelven un poquito más imbéciles. Pues si dije, cabe. hoy 7 de julio Ok, va a estar tocando Old Time Spooks vamos. en Vitoria-Gasteiz. Perfecto. Vamos. Bueno, sí, es un tema que de 7 hecho de julio es domingo, es lunes. lunes. Ok, vale, bueno, está bien. Vamos, pues vamos a ver. All Time Spooks tienen toda la simpatía de este podcast y es un grupazo. Sí, A mí me encantan. De hecho, tocaron este fin de semana, pero... Este fin de semana, la pasada, estamos viajando en el tiempo quizás otra vez. Ahora sí me lié yo. Ahora sí me lié yo. Bueno, no tiene más importancia. Lo que tiene importancia es que... Tú estás haciéndole demasiada importancia. ¿Sí? Yo nada más dije que... Sí, nada más estaba confirmando. Hoy 7 de julio tocan esos señores en Gasteiz y está muy chida esa banda. Se la recomiendo muchísimo. Vale. Y lo que vamos a hacer es... Además, este programa... estos son un poco punks, además, ¿eh? Son Sí, sí. medios punkis. Supongo que tiene serán de hasta cierto punto conocedores del tema o incluso fans, o no sé si fans, porque igual no son tan escatológicos. Pero Y si no por lo algún conocen, motivo, seguro aquí que les sí interesa. nos gusta la escatología. Un poquito. Con moderación. Con moderación. Sin que salpique. Vale, vamos a hacer un disclaimer. Si estáis escuchando este programa con niños, no es buena idea. Y si está comiendo, tampoco. Si estáis comiendo, si estáis cenando, si estáis incluso cocinando, tampoco creo que sea una buena sí, idea. porque aparte, o sea, lo experimenté yo, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar viendo imágenes. No. Simplemente la idea ya El afecta. imaginar te va a afectar. Sí. ¿Y por qué? Porque hoy, episodio 19, vamos a hablar del señor Gigi Allen. Y Oh se my lo God. dedicamos a Gonzalo, Sí. que él también es conocedor del tema, de hecho él lo mencionó. Y- Y sí, este es un personaje que personalmente me llegó mucho. A lo mejor supe de él un poco después de estar en la prepa, ya más hacia la universidad, pero cuando supe de él me impactó mucho. Y de hecho antes en YouTube podías encontrar videos más explícitos de sus shows. Ahorita ya están todos censurados porque ya habíamos hablado de eso, de que todo está censurado. Seguramente podrás buscar los se videos pueden encontrar, originales. seguro, Ajá. sí. Pero vaya, que este señor, sus videos, sus conciertos, lo que lo hizo famoso, pues era realmente ser, o sea, un personaje sin límites. Sí, vamos a ir por partes, pero lo primero, agradecer a Gonzalo que nos dejó el comentario. Él fue el que lo recomendó y Eso yo es. dije súper sí, porque Ok. súper original. Ok, y yo mira, fíjate que a mí la música me encanta y que me considero un tío súper que ha escuchado un poco de todo, pero fíjate que a mí Gigi Allen se me escapaba. También es un género de música que en su momento tampoco lo escuchaba demasiado. Y que también creo así que realmente no es tan conocido por No, la es música. es una figura más por todo lo que vamos a hablar y su personalidad y su vida, que la música yo creo que es secundaria, ¿no?
Pues Entonces, bueno, también hemos visto que, por ejemplo, sí tiene también música que o sea, puedes buscar está bien, sus hay temas que primeros están álbums. guapos, sí. Y sí tenía una propuesta musical Sí. al inicio. Pero va de bueno, más a menos, sin pero duda. esto se fue perdiendo con el paso del tiempo. Entonces vamos a empezar desde el principio. Pues, cuéntanos, ilústranos y sobre todo vamos a ir descubriendo por qué... Si me dejas hablar, sí. ¿Por qué no sí, pero ¿por qué no puede comer la gente en la grabación? Sí, bueno, se van a ir dando cuenta, pero vamos a entender la figura de este señor conocido como Gigi Allen. Uh-huh. Pues se convirtió en un personaje controversial, bastante controversial, pero vamos a empezar desde su infancia porque su padre era un fanático religioso, extremo, ¿vale? Los tenían en un aislamiento y aparte fueron víctimas de violencia psicológica y lo nombró a él como Jesus Christ Allen. Qué guapo, ¿eh? Jesus Christ, o sea, es como fucking Jesus Christ. Se llama Jesus Christ Allen y nació en 1956. O sea que este señor tendría la edad de mi padre. Actualmente. Porque mi padre es del 55. O sea sí. Es que me ha venido un flash de tu padre ahí en un escenario ahí puncarreando y me ha jodido la cabeza un poco, ¿eh? No, mi padre es más de Facundo Cabral y no tiene nada que ver con la escena punk. No, al contrario. Un tipo bastante racional y... Sí, no, y moderado. Sí, eso es. Entonces, bueno, Gigi Allen nace en el 56, fue nombrado Jesus Christ Allen y nació en New Hampshire, en Estados Unidos, que es al norte de Estados Unidos, cerca ya de Canadá. Uh-huh. Y su padre, como fanático religioso, le puso este nombre porque él afirmaba que su hijo y que Jesucristo en persona le había dicho que su hijo iba a hacer cosas como épicas, ¿no? Que iba a ser una persona, un gran hombre. Y por eso le nombró así. Todo lo que empieza con Jesucristo o con una visión divina encargándote algo suele terminar en cosas que acaban en este podcast, como Gary Fowler también. Sí, exacto. O sea, es una infancia permeada por violencia, incluso, o sea, su padre tenía esta cabaña, vivían en una cabaña y la cabaña no tenía electricidad, no tenía agua. Eso por decisión del padre, o sea, por vivir de una forma precaria. Sí, porque en los 50 ya se vivía en unas condiciones decentes. Sí, pero ese señor estaba cucú. Yep. Entonces, le prohíbe a su familia vivir en condiciones, higiénicas, en condiciones, pues, digamos, normales para la época y los priva de la electricidad, del agua. Tenían un espacio donde se bañaban, lavaban ropa y tenían que hacer todo y como dices, jicarazos, ¿no? Así de... pues juntando agua no sé de dónde. ¿No? Y alguien decía, mi padre odiaba la luz. Sí, de hecho en una de las entrevistas dice que sus primeros 10 años de vida fueron terribles y que su padre odiaba la luz. Entonces, aparte, el padre, que era un paranoico, también de repente empieza a cavar tumbas en la parte baja de la casa y la madre se empieza a preocupar porque se da cuenta que hay un número de tumbas equivalente a los que vivían ahí en la casa. O sea, que era la madre, él... Y el Gigi Allen y su hermano Merle. Que aparte, él se llamaba Jesus Christ, pero como su hermano no podía decir Jesus, le decía Gigi. Y por eso él se llama... Jesus Christ. El Gigi, hermanito, ¿no? Que era más pequeño, al no poder pronunciar Jesus, le decía Gigi. Uy, mamá. Entonces de ahí queda la idea de Gigi Allen, ¿no? Vale. O sea, que a este hombre le da por cavar tumbas y su madre se da cuenta de... Se empieza a preocupar porque luego el padre ya empieza a decir que va a matar a la familia, que se va a suicidar. O sea, ya un trip así muy, muy enfermo. Y intenta escapar en algún momento, pero luego no sé cómo el padre se da cuenta que los detiene y no puede escapar. Pero en un momento que el padre creo que estaba trabajando, pues arma de valor y se lleva a sus 2 hijos y huyen. Wow. También huyen y luego parece que se empieza a meter la señora pues con alguna otra pareja que adquiere, pero que tenía más o menos el mismo perfil que el anterior, porque bueno, al final eso, ¿no? O sea, como que repite el patrón y no es que hayan cambiado como mejores condiciones. Le cambia el nombre a Gigi porque sabía que le iban a bullear bastante si tenía ese nombre. ¿Cómo te llamas tú? Jesucristo Cantero. Ajá, exactamente. Jesucristo llamas. Exactamente. Entonces le cambia el nombre y creo que le pone Kevin. O sea, le pone un nombre así como súper normal. Empieza a él meterse al mundo de la música y también empieza... En ese tiempo estaba el glam rock. Entonces
tenía esta interés de vestirse como de mujer. De hecho, hay un anuario de él de la escuela donde sale vestido como de mujer completamente. Pero ya un pionero, ¿no? De todo el rollo ese tipo ya, de la o sea, ya inclusión. venía con ese chip un poquito, pues un muchito distorsionado, ¿no? Yeah. Venía de un pueblo rural y de repente pues se va a la ciudad, empieza a meterse en el mundo de la música, de que empieza a ser el frontman y funda una banda que se llama The Jabbers. Él es el vocalista Frontman. y aparte bueno, y antes de esto era baterista también, pero bueno, esa fue la primera banda donde empieza como frontman y se llama The Jabbers. Hacen un álbum debut que se llama Always Was, Is and Always Shall Be en los 80s. O sea que, o sea, estamos hablando de... Y el tipo de música ya iba muy punk, ¿no? O sea, Sí. esta música está como completamente influenciada por todo el fenómeno de los Sex el Pistols. movimiento todo punk. esto. Sí, okay, lo que le gustaba a él. Aparte, también tenía influencias un poco country, porque hay canciones de él que está tocando con su guitarra y tiene una ondita así más como hacia el country clásico. Pero su género... Punk. Es punk, totalmente. O punk, como le dicen aquí. Punk o punk. Punk. Ah, perdón, sí. Punk. Punk. Punky. Punky. Bueno, el señor empieza a ser frontman y hacen su primer álbum debut, pero The Jabbers empieza a usarlo ya también para hacer como laboratorio para hacer, pues digamos, tipo performance, ¿no? Y la banda eventualmente se cansa. Entonces duran de los 1980 al 84, pero el grupo se cansa de que este güey siempre sabotea el show. Sí. Y con sabotear me refiero a que pues se desfasaba mucho, que empieza a hacer mucho desmadre, se desnuda, etc., ¿no? O sea, es como... Sí tenían música y una propuesta musical, digamos. Sí, pero él se enfocaba más en el show que estaba haciendo. Estas excentricidades de los punks, ¿no? O sea, que aquí se daba. Aquí los punks locales meaban al público también. Ajá. O sea, sí, bueno, y eso sigue... De hecho, me acuerdo para que también igual lo busquen, para que lo busquen. La banda esta que coverea al Rage Against the Machine, que se llama Brass Against the Machine. Sí. La morra, o sea, estoy hablando de hace un año. La morra sube a un fan y le orina encima. O sea, y sale el video y la criticaron y yo fue como, pues lo más punk que puede haber. Pero aparte, totalmente voluntario, o sea... Y él se va, el hombre orinado se va con una sonrisa. Sí, se va meado, todo consensuado, está bien. Todo meado, pero punky, o sea, completamente. Entonces, bueno, Gigi Allen crece en un contexto bastante... peculiar, en una familia con un padre violento que amenazaba con matarlos y suicidarse después. Le pone este nombre Jesus Christ y luego su madre, pues para evitarle problemas, le cambia el nombre para que no le afecte. Pero bueno, eso no sirve de mucho en realidad, spoiler. Y tienes esta primera banda que empieza del 80 y termina en el 84 porque se la pasa saboteando el escenario, entonces vale madres completamente. Vale. Empieza fase. Esa es como la primera fase que tiene. Después empieza, después de los 80s, a hacer ya como proyectos en los que él es el protagonista. De hecho, incluso veíamos en un documental que él hace un álbum con sus amigos y todo, bueno, con su grupo, y de repente pone su foto. Y a tomar por culo. Y que el vato dice, pues es esta foto, ¿no? Y pone una foto como muy glam, que se ve como tipo David Bowie, sin cejas. Tiene hasta lo que decías tú. Se veía guapo, bien, ¿no? Se veía bien. O sea, no se veía guapo entre desfasado. Comillas, eso es. Pues no se veía mal, ¿no? Se veía decente, sin cejas, pero luego decían que el vato firmó absolutamente todos los discos, que sale él ahí en la portada, y que cualquier persona que tenga un álbum original de ese disco de Gigi Allen está firmado por él. Entonces, a partir de ahí ya empieza como una especie de descenso que pues es rápido, porque estamos hablando que su carrera musical empieza en los 80s y en el 85 ya empieza a ser, o sea, un desfase absoluto. En el 85 es la primera vez que sube a escena. Se prepara para el escenario tomándose varios laxantes. Se toma, por eso decíamos, esperemos que no estén comiendo. Se toma varios laxantes y se aguanta lo más que puede hasta salir al escenario porque había otras bandas antes, pero él se espera. Pero una cosa, o sea, el show ya era él solo. Pues ya era la banda que él estaba como protagonizando y ya era bajo el nombre de Gigi Allen y los... Murder Junkies. Vale. Entonces se aguanta con el laxante, toca una banda que era conocida en la escena de ahí, que aparte él como que quería hacer ese statement
o sea, como que le valía madres que había una banda popular antes, ¿no? Y ellos no eran tan conocidos. Y cuando sube al escenario, lo primero que hace es, o sea, defecar. O sea, se caga en el escenario. Así, o sea, dándole la espalda al público aparte para que se vea así como en todo su esplendor. Y vámonos. Y queda toda la mierda, ¿no? Ahí en el suelo, la empieza a agarrar con las manos, la empieza a aventar al público, agarra con las manos, se echa en la cara. Come, inclusive, o sea, pone, o sea... Así, o sea, estamos hablando de ese tipo de espectáculo. Y uno diría, oye, aquí se acaba la carrera de DJ Allen. No, spoiler, no. Comienza, ¿no? Sí. En ese momento empieza a hacer ruido, pues a nivel, a pasar fronteras, ¿no? A pasar, no puedo decir que afuera de Estados Unidos, porque yo creo que sí fue muy local, ¿no? Muy local, pero digamos que en todo el país, al menos, sí era conocido. Esa bola de nieve o bola de mierda que se va haciendo más literalmente grande, ¿no? mierda. Sí, bola de mierda que le van llamando de sitios a sabiendas de lo que va a pasar en sus shows, ¿no? La gente ya tenía como esa expectativa de que algo asqueroso iba a ocurrir, ¿no? Wow. Y ya a partir de aquí sus shows, o sea, pues ya no pueden ir a menos. Porque... Claro, no. Si tú te has defecado con laxantes delante de 50 personas... Ahora hay que subir el nivel, ¿no? Sí. Porque te van a ir a ver 75, 100. La base de su espectáculo empieza a ser así como actos escatológicos, se caga encima, vienta mierda al público, se orina y luego empieza también ya a hacer agresiones hacia la audiencia también y empieza a salir desnudo siempre o con un suspensorio que, bueno, luego el suspensorio también termina... quitándoselo, ¿no? Pero bueno, sale ahí con la verga al aire, o sea, literalmente, o sea, le valía madres completamente, cero pudor. Empieza a automutilarse también, que se cortaba, ponía botellas rotas, un poco así como la onda de la escena de la lucha libre, ¿no? Que en Estados Unidos, que luego también meten así como romper, aventar sillas y... O pegarse con cristales también. Y con el así micrófono como se daba duro también, ¿no? Sí, empezaba a tocar y agarraba el micrófono y se empezaba como a darse golpes. Con un Shure 58 en tu cabeza y bim, bam, pim, pam. Madre mía. ¿Te acuerdas que también el de Papa Roach también hacía eso? Se empezaba a pegar con el micrófono en la cabeza hasta que le salía sangrita. Pero así como cute. Sangrita cute. Sí, no. Eso iba, ¿no? O sea, te das así unos golpecitos y ¡ay, qué bien! Pero no, se golpeaba y sangraba y se ve que ya que incluso le van creando marcas y al final de su carrera tiene muchas cicatrices. Se golpeaba ya por todos lados de la cara. Muy duro, sí. Hay muchas fotos de él donde sale con la cara completamente llena de sangre. Empieza a tener agresiones directas hacia el público sin distinción de hombres y mujeres, o sea, por igual, completamente inclusivo. Sí. Le daba igual si era una mujer, la arrastraba por el suelo. Hay un video donde una mujer lo está retando y le dice que se suicide y le dice, ven y dímelo en la cara. La mujer se acerca y la agarra del cabello y la avienta al suelo, ¿no? O sea, como que... Con el resultado de que suben otros dos y le meten una paliza ahí casi instantánea al Gigi Allen, ¿no? Y luego sigue el show como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? O sea... Pues porque digamos que la gente que iba hasta cierto punto sabía que esa era parte de su show, ¿no? Sí. Empieza a destruir los locales donde toca... le empiezan a prohibir, obviamente, las entradas a las salas. La policía aparece en los shows de él. Funda muchas bandas aparte. Yo hace un momento decía esto de como que ya era su banda como tal, pero no, tuvo otras bandas antes. Tenía una banda que se llamaba The Scum Fox, Texas Nazis, muy bien. Toilet Rockers y AIDS Brigade. ¿Los Texas Nazis? ¿Se podrían hacer una colaboración con Kanye West ahora? Pues sí, ¿no? Pero los Kanye West eran los Black... ¿Niga nazis? ¿O cómo decían? Uy, estamos diciendo la N-word, ¿eh? No, pero así dice la canción. Que nos tiran el chiringuito al suelo. Vamos a decir N-E-G-R-O-E. Sí. Como la canción de ayer. La canción de ayer. Pero no, o sea, sí, o sea, bueno, Kanye Pero West... sí dice así la canción de Kanye West, ¿no? Dice... All my niggas Nazis saying Hail Hitler. Sí, exacto, o sea... Soy mexicana, puedo decir niggas.
Tengo el comodín de mexicana ahí acaba de activarse, correcto. Ha sido muy efectivo, como en los Pokémon, ¿no? Como en el juego de Pokémon. Usa su carta mexicana, es efectiva. Exactamente. Entonces, hace varias bandas así con nombres bastante pintorescos, ¿no? The Scumfucks, Texas Nazis, Toilet Rockers, AIDS Brigade. Y bueno, y sigue haciendo su historia. Las letras también empiezan a cambiar, empieza a hacer como canciones Bloody Mary's Bloody Cunt, Drink, Fight and Fuck, Expose Yourself to Kids. Ah, muy bien. Muy bien. En el 87 lanza, ya con una voz bastante deteriorada, porque en un principio tenía la voz, pues digamos una voz normal, bien, o sea, bien, ¿no? De frontman. Y después ya, pues empieza a notar el deterioro y su voz empieza a transformarse pues en berridos y cosas así. You Give Love a Bad Name. Y empieza a sacar canciones mucho más, pues digamos, ofensivas, blasfemas, con una voz horrible y buscando todo la eso. Provocación directamente. Sí. Saca otro disco que se llama Freaks, Faggot, Drunks and Junkies. Muy bien. En el 88. Y ya se convierte como en un emblema punk oficialmente. Ya la gente lo identifica por completo como un exponente del punk en Estados Unidos. Uh-huh. Es conocido en Estados Unidos en general. De hecho, llega a estar en el programa de Jerry Springer. Sí. Lo entrevistan, ¿no? Le preguntan que por qué quiere hacer esas cosas. Según él, está haciendo como yendo en contra de la industria musical, pues cagándose en el escenario de alguna forma. Como... Y se representa como... Dice que es el Mesías, ¿no? O sea, inclusive dice que se es el creía Mesías. ese discurso, ¿no? También, que se lo había dicho... Curiosamente se lo había dicho su papá de pequeño, ¿no? Pues que iba a ser especial, ¿no? Y le dio ese nombre de Jesus Christ y se lo estaba como creyendo, pero mal. Al final, las cosas que nos dicen de pequeños se nos quedan como grabadas. Dicen, infancia es destino, ¿no? Sí. Empieza a anunciar también en este momento, como a partir del 88, que se va a suicidar en el escenario. También muy de su papá, ¿no? Que el papá anunciaba como que se iba a suicidar. Se iba a matar y les iba a matar a los y que los iba a matar a ellos. Entonces empieza a decir que en un show en vivo, en Halloween. Se va a suicidar. Vale. Entonces ese rumor también se esparce. En el 93 aparece en otro show que se llama Jane Whitney, que... Sinceramente yo no tengo conocimiento de este show. De Jerry Springer sí, pero de este no. Pero se puede ver también en YouTube varias imágenes o sea, incluso casi del show ese, que le están preguntando que por qué, y es donde él empieza ahí como a exaltarse y decir que está haciendo una guerra en contra de la industria, que va a ganar la batalla, que cuando pierda va a morir y que se va a matar en el escenario y todo este rollo. Ahí en ese show confiesa que ha abusado sexualmente de hombres, mujeres y animales. Muy bien. ¿Está bien, Gigi Allen? Eso me recuerda al show de Jerry Springer donde un vato saca un burro que era su padre. Sí. Que dice que es su novia. Es que y que era verdad, ¿no? Ajá, que decía que era su mujer, o sea, y saca un burro, un caballito. Y saca el burro y le besa. Y le da un beso y dices, ¡guau! Es que Jerry Springer también es otro tema, pero está muy... Algún día podríamos a mí sí me tocó ver Jerry Springer cuando estaba morra, que lo pasaban en la tele. Claro. Entonces, bueno, Gigi Allen en este momento pues dice que ha abusado sexualmente, ¿no? Como les decía, de hombres, mujeres, animales. Y pues esto ya fue como darse a conocer mucho más, generar más morbo en la audiencia. Uh-huh. Hay escenas de él donde que sale con Johnny Cash. Sí. Que le adoraba a Johnny Cash. Ajá. ¿No? También tenía una afición hacia los asesinos en serie. O sea, admiraba mucho a Charles Manson. De hecho, si lo escuchan hablar en entrevistas, tiene una forma de hablar muy peculiar y muy parecida a Charles Manson, como medio predicando, ¿no? Y hemos visto entrevistas de Gigi Allen que tiene un póster en su casa de Charles Manson ya en su época en prisión con la esvástica en la cabeza. Pero cuando estaba pasando, ¿no? Sí, o sea, no como ahorita que ya pasó y dices, no, estaba vigente Charles Manson. Sí. Y toda esta onda de asesinos en serie, ¿no? Que eran muy locos y que convivieron en el tiempo, ¿no? Porque en los 70, 80 ahí el asesino en serie funcionaba fuertísimo en Estados Unidos. Sí. Y también tenía la afición de mandarle cartas a John Wayne Gacy. Tuvieron una como relación, o sea, por cartas, ¿no? Vamos a poner en contexto, porque nosotros hablamos de John Wayne Gacy, ¿sabes? Porque estos son nuestros temas. Y porque soy fan del True Crime. Damos por hecho que la peña que todo el mundo sabe. Entiende, pero John Wayne Gacy es uno de los peores asesinos seriales que ha habido en la historia. Horrible. Era un tío que iba vestido de payaso, si no me equivoco. Es el que se ponía como pogo de clown.
y asesinó y abusó de, por lo menos, creo que 30 menores. Sí. Le gustaban los niños. Oh, o sea, Y los tenía enterrados bajo su casa. muy bien. Y nuestro amigo Gigi Allen Era fan. compadreaba con esto, ¿no? Es fan y llegar a compadrear, ¿no? O sea, Y lo fue a visitar a la sí, cárcel. sí, sí. Entonces, pues sí, él era fan de John Wayne Gacy, se mandaba correspondencia con él, lo fue a visitar a la cárcel. Incluso John Wayne Gacy llegó a decir que era muy buen muchacho, pero que olía muy mal, que apestaba. Y es que el estandarte de... No se de- puede tener todo. Sí, no, y que aparte que un asesino en serie te diga que hueles mal, güey, Hostias. cuando manipulas cadáveres y No, cosas sí, sí, así, sí. ¿no? O sea, ya sería, es como un extremo. Yeah. Ese señor hizo como su estandarte llevar la guerra contra la decencia y ser escatológico y autodestructivo en niveles máximos, ¿no? Porque aparte en este tiempo las figuras de rock eran, pues su emblema era la autodestrucción, o sea, en esta época que también empezaba también un poco después era el glam, la muerte del glam y luego cuando empezó todo el movimiento punk y luego el grunge, todos iban de, o sea, como de autodestrucción. Sí. Eran bastante heavy en ese sentido, ¿no? Yo fui muy fan de Nirvana y era como... esa era la bandera. Y hemos visto en la información que hemos buscado sobre Gigi Allen, una entrevista a Nirvana que les Sí, preguntaban que por... están ahí chiquillos Sí, todavía. sí, sí. Bueno, se quedaron chiquillos. Sí, sí, bueno, sí. uno se quedó Uno se- chiquillo. Sobre todo porque redujo su altura a unos centímetros de un escopetazo. Sí, güey. Yo te decir, aparte o sea, sí, en el 94 Kurt Cobain, bueno, en el 93 Kurt Cobain decía que le daba miedo ir a los shows de Gigi Allen. Hombre, no. Que no se atrevía a ir, ¿no? Porque era un animal, o sea, literalmente. Aparte de que en sus shows había exceso, pues era un adicto a la heroína, un adicto a la cocaína, exceso de alcohol, golpeaba al público, se cagaba, le aventaba mierda al público, o sea, se metía con la gente, incluso se rumora que llegó a tener relaciones sexuales durante el show también con chicas. Hay un momento en que lo invitan a dar como una charla como en una escuela, no sé por qué, no sé a quién se le ocurrió hacer eso. Y muy, muy grande el director que dijo, voy a traer a Pues Gigi voy a Allen traer a Gigi Allen aquí a que dé una... para que nos habla de las dificultades de vivir en una cabaña cuando eres niño. Y lo que se le ocurrió hacer Gigi Allen, o sea, como fue ser un señor ahí dando una clase a los jovencitos y se metió un plátano por el culo. De la forma más gráfica que pueda haber. Porque llegó la policía también a sacarlo, ¿no? Pero el vato ya se había encuerado y ya, se había metido. Llegó la policía y yo, me le sacó el plátano del Ohio. No sé, pero imagínate tú ser un vato ahí, un morrillo de 15 años y estar viendo un señor ahí metiéndose un plátano por el culo. Y llegar a Y casa. diciendo así como- Y llegar a casa, oye mamá, hoy la clase ha estado realmente interesante. Hoy estuvo... Hoy he aprendido. Madre, hoy he aprendido. El resto de los días, no. Pero hoy, Aprendí cómo entra un plátano por un ano. En el 89 es arrestado por agredir a una mujer porque lleva un juego sexual al extremo. Porque yo no sé cómo este señor, aparte, tenía bastantes mujeres que pues, lo seguían, ¿no? Tenía pareja y todo. Entonces tiene una mujer que la tiene ahí como, pues de alguna forma, pues media esclavizada. pues Dios los cría, ellos se juntan. sí. Y ese perfil de abusador y... Siempre hay un perfil también sumiso. Muy, muy viciado, ¿no? Pues a esta mujer la quema con cigarros, la corta y bebe su sangre. Ah. Eventualmente, pues ella pues ya la deja ir o se escapa y lo denuncia, ¿no? Y lo meten a la cárcel por Porque asalto. ya cuando te beben tu sangre, ya O sea, igual aquí hay un límite, ¿no? Sí. La sangre Sí, si no es consensuado. La sangre de Jesus Christ, no, la de su mujer, sí. Si no es consensuado. Bueno, él también derramaba bastante sangre Bueno, a su también, favor. pero no se la bebía. Pero no se la bebía. Y la acusan como de tortura y lo meten 15 meses a la cárcel. Que aparte allí Allen lo metieron como 50 veces a la cárcel, más o menos. Sí. Tenía 52 cargos. Sí, de que estaba en un show por indecente, casi todo, y por golpear gente en el show. Hombre, un puto pero estuvo desfase. más de 50 veces en la cárcel. Esta vez estuvo 15 meses. Porque aparte no tenía dinero para pagar fianzas, o sea, ni siquiera tenía dinero. Claro, estamos ahora en un mundo en el que todas estas estrellas del trap que vienen del bajo sí tienen mundo, varo. tal, no sé qué, sí, esta peña, así que al final hay maneras de monetizar. Pero en los 80, principios de los 90, ahí no se monetizaba más que las
putas 5 entradas que vendería este tío para... Y que cobraba sí. $7 Sí, por eso, por un ¿sabes? O sea, show. si metía O sea, 150 personas, hacer el cálculo, más lo que cobrase la sala. más lo que se sí, gastaba en sí. alcohol y heroína. Nada, y- no. El presupuesto del beneficio que hacía él sería de $100 por bolo, más o menos. Vivía sin nada, no tenía nada Nada, de no. propiedades, no se bañaba. Su o sea, suspensorio y su ni chaleco. coche tenía, dormía donde podía, o sea, Era al un extremo punk, así. un punk sí, total. punk, Al extremo. completo. Y de hecho, cuando está en la cárcel, escribe un manifiesto que se llama The G.G. Allen Manifiesto. Muy original el nombre. Sí, súper original, de hecho. Se llama, hablaba de la glorificación de la violencia, el individualismo extremo y el desprecio por la autoridad. Me interesa, para leerlo. Sí, era como, sí, fíjate que Sí. estaría bastante interesante verlo. Y eso me recuerda que yo cuando estaba morra tenía un podcast, un blog cuando existía pues cuando empezaron los blogs y En el la blogger, época del Wild Wild Web. ajá, el Blogspot, ¿no? Que había Sí, un sí, Blogspot. y yo tenía una página que se llamaba La belleza de la autodestrucción. Ese era, o sea, yo crecí con el grunge, güey. O sea, era como que para mí era lo máximo decir, sí, voy a morir a los 27 años. Y después dije, pues igual y no. Igual y no quiero morirme a los 27 años. Igual hay que multiplicar por 7 esa edad, ¿no? Sí, no. Después dices, ay, no, qué desperdicio. Va, con lo bien que sienta una barbacoa con 50 tacos ahí, ¿no? Es una maravilla, sí. Sí, no. Pero bueno, cuando estaba más morra, pues sí tenía un poco mucho esa idea de la destrucción, autodestrucción. Empieza también a hacerse como cosas bien raras el vato. O sea, primero se veía como una persona normal, pero luego se empieza a cortar la mitad del cabello, la mitad de la barba, se empieza a quitar también las cejas, se deja unos bigotes así como de los lados horribles. Su hermano, que también siempre lo acompañó, no había mencionado eso, que su hermano lo acompañó toda la vida. Sí. Toda la vida estuvo con él tocando en las bandas. Y su hermano. Y se llama Merle. Y estaban los dos juntos siempre. Y su hermano tenía el bigote más alucinante de la historia. Como tipo Hitler, pero como en bola, ¿no? Así Sí. abajo de la nariz, así como una bola de pelo. El bigote de Hitler, pero sin recortar. Con crepé. 2 años. Con crepé. Sí. O sea, que fumaría y se le pondría amarilla la punta ahí casi seguro. Chaval. Qué asco, tío. Sí, guácala. El vato empieza a hacerse como cosas así cada vez que es más decadente físicamente, ¿no? Su aspecto es sucio todo el tiempo, muy delgado, el cabello pues ya no, o sea, se rapa la cabeza, pero aparte la barba así como toda horrible, el bigote también. Aspecto físico. Ya sí, mal. Heridas, como dices, que tenía ahí como lesiones todo el tiempo. En el 91 hace otra banda que se llama The Murder Junkies. Y empieza con su hermano y un baterista que salía siempre en pelotas. Sí. Que lo dicen que el vato también eso lo denunciaban a cada rato porque era un exhibicionista. Que era exhibicionista, que había ido a la cárcel por exhibicionismo varias veces, ¿no? Y le gustaba tocar la batería, no explicaba por qué, le gustaba tocar la batería desnudo. Y en los videos también siempre sale que está ahí en pelotas. Usaba baquetas y elementos especiales. Inclusive de un güey de los Ramones, Didi Ramón, estuvo tratando pues también de como de estar ahí un poco en la banda en un inicio, pero luego inmediatamente huyó, dijo no. Empieza a estar de gira, pero también el G.G. Allen siempre estaba prófugo porque cada show que hacía pues tenía que huir antes de que llegara la policía porque pues siempre hacía actos indecentes y siempre la policía llegaba a arrestarlo y él ya se había escapado, pero siempre estaba como la denuncia así como activa, ¿no? De que tenían que ir en búsqueda, ¿no? En búsqueda de captura. Como dice que estaba prófugo. Y estaban siempre en libertad condicional, de alguna forma. Madre mía. Y hace shows en lugares así como súper raros. En un skate park, en una casa, en las universidades. O sea, como aparte yo creo que tocaba donde lo dejaban tocar y ya está. Que cuando estábamos viendo vídeos de G.G. Allen, pero ya bien mayor, ¿no? O sea, cuando pegan el amor, que de repente estábamos viendo el vídeo y dices, pero si está tocando como en una casa, ¿no? Ahí, o sea, no era ni un ni siquiera era un escenario. Ni siquiera era una sala, era como una casa ahí, como en medio de un salón, ahí, una cosa muy rara. Sí. Entonces, pues sigue en esa espiral así hacia el descenso, en el que hay siempre violencia, heridos. En Austin, Texas, también lo arrestan a la mitad del show por conducta indecente. Lo llevan a Michigan, donde pasa otro año en prisión. O sea que realmente, a lo mejor si este vato vivió 30 y tantos años, fue porque pues parte del tiempo estaba en la cárcel. Si no, igual se hubiera muerto mucho antes.
Hace otras canciones en el 93 que se llama Brutality and Bloodshed for All. O sea, como, pues, como sangre para todos, ¿no? Y brutalidad. Qué rico. Y pues eso, o sea, sigue siendo, pues es un criminal al final, es funcional, pero es un criminal. Bueno. Y se dedica completamente al punk. Al punk muy underground. Punk a tiempo completo. Sí, de tiempo completo. Pues un punk de veras. Sí. Con lo bueno y lo malo. Sí, o sea, es un punk de veras que lo pues, bueno se la es pasaba, lo justo, se la pasaba pues viviendo en decadencia todo el tiempo. Además con ese discurso de sí, me da igual, que si yo estoy viviendo a tope, pues ya sé que me estoy quitando años de vida, pero los años que voy a vivir a tope. Sí, y decía que como que incluso aunque viviera menos años, iba a vivir como mucho más que la mayor parte de la gente, porque ¿no? ha hecho tanta puta locura que puntúa más que tu vida estándar. Como quiera dejó una discografía de 10 álbums, sencillos, muchas grabaciones malas, con grabadoras ahí, o sea, como muy baja calidad. Uh-huh. Tuvo una incursión en el country punk, que es lo que te decía, que le gustaba la música country. Pues hay muchas canciones de él, hay otras donde habla de que cuando muera le dejen su botella de whisky, que pues eso, o sea, hablaba como literalmente de su muerte, decadencia, ¿no? Y de su muerte, que él quería que en su tumba le dejaran sus botellas de whisky. Y que fue en el 95 saca un disco póstumo inclusive que se llama The Trouble... como Tupac. Sí. The Carnival of Excess. Y tiene canciones cada vez más con letras más groseras. Kill thy father, rape thy mother, I kill everything I fuck, Anal Kant. I kill everything I fuck. I kill everything I fuck. Anal Kant. Como la mantis religiosa. Sí. Y luego shoot, knife, strangle, beat and crucify. Muy adecuado para su nombre de Jesus Christ. Bien. Pues eso, tiene una discografía amplia, pero su decadencia va cada vez a peor. Inspira artistas como Faith No More y a CKA. Y Faith No More, de hecho, sí tiene esa influencia así como muy marcada. A mí me gusta mucho Faith No More. Y como que sí tiene... Mike Patton sí tiene esa tendencia en algún momento a ser como bastante... Gigi Alinea. Sin caer en la parte de la mierda y todo esto, pero sí tenía un show bastante estridente también. Uh-huh. Influenció a Jackass, definitivamente. Uh-huh. Hay un luchador también que se llama Darby Allin en honor a Gigi Allen, y los fanáticos pues siguen yendo bueno, cuando muere, porque de hecho no había comentado eso, muere en el 93, en el 27 de junio. Hace una... Sí, 27 de junio. Últimamente coinciden las fechas. Fíjate, eso es coincidencia, completamente. 27 de junio, Gigi Allen da un show. Él había anunciado muchas veces que pues iba a suicidar en Halloween, cosas así. No llega a hacerlo, pero tiene este show que lo hace... Déjame checar por no decir... Bueno, el lugar se llama... el show se llama The Gas Station y lo hizo en Nueva York. Canta 3 canciones, se caga, golpea asistentes, porque es un show normal de Gigi Allen. ¿Está bien? Lo cancelan el show en ese momento porque, pues, por indecente, que siempre llegaba la policía a interrumpirlo. Entonces sale desnudo a la calle, se lleva como a su séquito de fans que van ahí con él caminando, va lleno de mierda. No, hay imágenes incluso de ese momento. Sí, todo eso está en video. Lo pueden ver que la gente va y va caminando y la gente lo va siguiendo y pues está todo sucio, ¿no? El vato. Esto sale lleno de sangre y excrementos. Hacen una fiesta improvisada en una casa de alguno de sus colegas y llega y se mete heroína porque era lo que le gustaba más, ¿no? Lo que molaba. Está en el departamento de Johnny, que Johnny, pues supongo que será alguno de sus amigos. Se llama Johnny Puke. Johnny Puke. Ajá. Johnny Vómito. Consume heroína porque, pues, era como su droga favorita. Qué bien. Se queda dormido en el suelo y la gente se empieza a tomar... se queda dormido en el suelo con una chaqueta y el casco nazi que solía usar porque siempre traía como un casco, ¿no? En algunos shows. Honor a Johnny Casa. Uh-huh. Y la gente se empieza a tomar fotos con él cuando está acostado y no se da cuenta que se está muriendo en realidad. O sea, aparte irónico, ¿no? Que la gente, o sea, como era tan decadente el vato, ni siquiera se dan cuenta que el güey se está broncoaspirando y se toman fotos con él mientras el vato está literalmente muriéndose y está teniendo un paro cardíaco y respiratorio en ese momento. Cuando pasan unas horas se dan cuenta que pues no se mueve, que no respira y es como, ups, pues la morra se da cuenta, su novia, que me parece increíble que haya tenido una novia,
pero su novia se da cuenta que no está respirando y pues muere oficialmente por una sobredosis después de ese show el 27 de junio del 93. Cierre de sesión. Hace el cierre de sesión. La policía encuentra fotos Polaroid donde están los amigos posando con el cadáver porque no sabían que estaba muerto. Y pues ya, o sea, así es como termina la vida de este señor, pues bajo los efectos de las drogas, todo lleno de mierda, sin bañarse, borracho, después de una dosis grande de heroína. Y pues murió como él profetizaba que iba a ser, ¿no? Para rematar su funeral, ¿no? Eso sí, esa es la parte que voy a comentar ahora, que aparte de su funeral fue como súper, súper épico porque su hermano siguió aparte al pie de la letra como lo que él quería para su entierro, que es que no lo prepararan para nada su cuerpo, que normalmente cuando llevas el cuerpo a la funeraria, te pues... maquillan. No, aparte de que te maquillan, sacan la sangre, sacan los órganos para que no... Para que el cuerpo se conserve mejor. Entonces aquí está el cuerpo también hay videos del funeral. Está en una caja de madera, está todo hinchado, se ve la cara verde. Le ponen sus auriculares con canciones de la banda para que esté escuchando, su botella de whisky. Inclusive hay gente que lo está ahí como manoseando. Desnudándole. Le quieren bajar la polla y no, sí. Le están sacando la polla cuando está el vato ya ahí muerto. Le escupen. Que le había pedido de su última voluntad que lo cantaba en una canción, ¿no? Tener una botella de whisky en la mano y la gente bebiéndose el whisky. Se toman el whisky y le dejan la botella vacía, o sea, cero respeto al vato este. Es también una cosa que no mencioné. En uno de esos conciertos también cayó inconsciente y el público lo golpeó mientras estaba... una buena paliza. Le dieron una paliza cuando estaba todo inconsciente. Pues hay varias sesiones que quedaron como... que no se compartieron en ese momento, pero tiene una que se llama The Suicide Sessions, que de hecho eso es lo que estaba escuchando cuando estaba ya... Bueno, escuchando entre comillas, porque ya estaba muerto. Pero le hacen su tumba. La tumba es constantemente vandalizada por muchos años, donde los a día fans, de hoy incluso. Los fans iban y llenaban de mierda la lápida, le semeaban en la lápida, le dejaban botellas de alcohol, lo grafiteaban, hasta que la familia decidió retirar la tumba porque siempre la estaban profanando. Qué bien. Que supongo que le encantaba. Él estaría gustoso ahí. Ajá. Luego hubo muchos mitos de que según no se había muerto, que iba a volver, pero obviamente estaba el cadáver ahí inflado. El cadáver daba a entender de que sí que se había muerto. Estaba bastante muerto. A mí me parecía que no estaba de parrandas. Igual por el olor no quedaba tan claro, porque igual el vato olía muerto siempre, pero el güey está inflado ahí, está todo hinchado, se le ven las manos hinchadas, o sea, las piernas, todo, ¿no? Está súper muerto. Oye, y hay una curiosidad que antes hemos dicho de que cuando se va a esta última fiesta y está registrado en vídeo, es que las últimas giras o los últimos conciertos estaban grabados, pero que estaba grabado por un director de cine. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? Todd Phillips. Justo iba a mencionar esto, te me adelantaste, pero sí, Todd Phillips hizo este documental que se llama Hate It, que aparte la portada de ese documental lo hizo su colega John Wayne Gacy. Y le pusieron esa portada que está firmada por este asesino en serie. Sí. Y está, la portada, o sea, está pintada por él. Y Todd Phillips fue el creador de... Estábamos viendo que hizo... Su última película fue... El Joker. Hizo el Joker. Hizo Borat. Sí, este señor que tenía... Que de hecho puedes luego ver como esta parte que ya le llamaba la atención G. Allen como personaje. Y a lo largo de su vida ha hecho personajes que también tienen como esta connotación muy escatológica y bizarra y que confrontan mucho a la gente, ¿no? Que la retan. Porque Borat también pues es un personaje bastante disruptivo. Y es la película que vimos de Gary Faulkner, que la protagonizaba Nicolas Cage, también está hecha por él. Y la de Joker. Sí. La primera. La primera. Que fue un mega hit, ¿eh? Tiene Oscars y todo, ¿no? Está... Todd Phillips. Todd Phillips, ¿pero le dieron el Oscar a la dirección? Tendría que mirarlo. En Joker no sé, No lo sé. Por el Joker probablemente sí haya tenido alguna... Yo creo que sí, porque... Nos lo dejáis en los comentarios, por favor. No la quiero cagar, pero yo creo que sí fue la primera vez que una película como de superhéroes llamó tanto la atención como esta que hizo de Joker. Sí. Bueno, antihéroes. Wow. Entonces, bueno, se hizo este documental que firmó este señor.
se rumoraba que iba a regresar y así, pero no. Y su tumba fue profanada por muchos años hasta que la familia dijo, ya está. Y oficialmente puedo decir que es de las leyendas del punk más memorables porque fue punk de tiempo completo, murió como punk, vivió sus shows, o sea, vivió en la mierda, comía mierda, se embarraba en mierda y sí abogaba por la destrucción de todo, ¿no? O sea, como destrucción de todo. Por encima le cagaba la humanidad, o sea, le cagaba la escena de la música. Según él, iba a salvar la escena de la música cagándose en el escenario. No sé cómo funcionaba su lógica. Trip, ¿no? Sí. Pero sí, nuestro querido Jesus Christ Allen murió en el 93, a los 37 años. Dejó 10 discos, ¿no? Como... De más a menos, como hemos dicho antes, ¿no? Sí, porque de tener voz a no tenerla. Y terminó muriendo por una sobredosis. Tuvo una vida violenta todo el tiempo, escatológica. Y pues es un personaje memorable. Sus drogas principales, lo que decía, heroína, cocaína, speed, LSD. Y le encantaba drogas principales, todas. Sí, digamos, sí. Sí, para retar. Y le gustaba bourbon que se llamaba Jim Beam, que es la botella esa que le dejaron. Y los laxantes. Muy bien. Para rematar. Para rematar. Porque un buen whisky. Un buen whisky, al igual que el Durum, con unos laxantes, funcionan estupendo. Pues esta es la historia de Gigi Allen, un personaje memorable, así que... Súper original. Kill everything you fuck. Yay. Sí, seguid el consejo. Ok, pues otro personaje que se suma al elenco de este podcast súper original. Y Cheren, pues me ha gustado mucho. Pues es que está bien loco. A mí ya sabes entre que llevamos un tiempecito sin grabar y todas estas cosas así y hablar un poco de mierda, pues siempre viene bien. Sí, a mí sabes que son los personajes transgresores, por lo que sea, me gustan mucho. Y si se defecan, más. Que no me defequen, a mí que no me embarquen. A mí que no me defequen. Pero ya sabes, o sea, si personajes así tan transgresores siempre dejan una huella en la historia. Vale, pues vamos a hacer otra cosa. La gente que nos sigue en los comentarios, ya sabéis que vamos a sortear una camiseta. Ajá. Estáis a tiempo todavía de llegar. Dejarnos ahí cuál es el concierto o el show en vivo que más desfase o que más desmadre hayáis vivido. Y entráis también ahí en el sorteo. El performance más loco, ¿no? El performance más loco. Más loco que hayan vivido, porque en el episodio pasado lo poníamos como también la experiencia más... rara turística, ¿no? Eso es. El viaje más locochón que hayan tenido, bueno, o una experiencia en un performance musical. A ver qué nos cuentan. Eso es. A ver, ¿la tuya cuál sería? Yo creo que vamos a ir un poco por... Sí, a mí me gusta mucho Silverio. Ya después puede hacer. Sí, Su Silverio. Majestad Imperial. Y los rucos de la terraza. Yeah. Shout out a los rucos de la terraza, que los quiero. Sí. Yo Silverio, sin duda. De las cosas más locas que he visto en mi vida en un escenario y me tendría que poner a pensar. Seguramente sacaría otra, pero Silverio en Donosti, ante una audiencia que no tenía ni puta idea de quién era Silverio, igual que la que nos está viendo ahora, que posiblemente no haya ido nunca a Silverio. No escuchéis la música de Silverio, poner Silverio en directo en YouTube el show. Y disfrutad del evento. Pues si les gustan las cosas raras, sí. Seguramente está divertido en realidad. Porque luego, o sea, yo sí tengo esta diferencia de que sí, pues puede haber shows pues como muy bonitos, sí, luz, humo, baile, todo muy bien, vale, o sea, está bueno, ¿no? Sí, como bien, o sea, está chido. Sí. Pero luego estos shows que rompen esas barreras donde el artista te confronta y cosas así, a mí personalmente me gustan más. Porque pues, va un poco también de que me gustan los payasos y también es de confrontar al público. Y Silverio lo tiene y los Rocos de la Terraza también, así que le dedico este episodio a los Rocos de la Terraza. Y yo a Silverio. Tengo una foto con él. Yo también tengo una foto con Silverio. Bueno, tú tienes más. Yo tengo un video. Tengo una entrevista. Una entrevista con él. Bueno, pues nada. Si os ha gustado este podcast, ya sabéis, suscribiros a la plataforma en la que nos estáis escuchando. Recordad que el próximo episodio es nuestro episodio número 20 y que vamos a tener un top que va a estar brutal. Y todo lo demás, comentarios, experiencias locas en shows, ya sabéis, sorteo de una camiseta exclusiva de un podcast súper original.
Nos viene bien también siempre el amor y si nos seguís compartirlo, por favor, compartirlo, a la gente, decir, mira, he oído un podcast de unos tíos que la verdad que me ha gustado, me han hecho reír o hablan de cosas muy raras, pues lo compartís ahí con vuestros colegas, siempre está bien. Siempre está chido. Y si nos seguís en Pero arroba... dejen comentarios, que siempre está los bonito comentarios leerlos. molan, los Ajá, comentarios está molan. más chido. Sí. Si nos dejáis ahí también un like o un seguir ahí en Instagram, en arroba un podcast super original, pues se agradece también. Uh-huh. Y pues yo creo que es momento de que nos vayamos con un nuevo tema de los mezcaldunes del norte. Los mezcaldunes presentan. En este caso, bajo la batuta de la licenciada Llamas. Okay. Disfrútenlo, cáguense encima y nos escuchen. Embárrenle mierda a la gente, expónganse a los niños. Y maten a las personas con las que cojan. Kill everything you fuck. Nos escuchamos la semana que viene. Agur. Chao.